Estamos en la plática con Adem Ardri, esta primera entrega que se llama El Desarraigo. Y justamente, ¿no?, hablar con él de esa ciudad vieja, de ese pueblo nuevo, de esta ciudad verde que hoy tenemos, que mira al lago, que mira las aguas. Él de a rato nos recitaba poemas en cuanto al ambiente federaense. Pero también hablamos de la ciudad gris, del hombre enfrentándose a la máquina. Vamos a escuchar la primera parte donde habla de su historia personal y también de las variedades de árboles que hay acá en el ermita. Hoy estamos visitando en un programa especial a don Adem Ardri, fundador del Arbolito. Un hombre que ama los árboles, podemos decir acá, o haciendo un paralelismo con aquel viejo libro de Tolkien, El Señor de los Árboles, de acá de Federación, de nuestra comarca. Ademar, ¿nos puede contar un poco parte de su historia personal? Sí, cómo no. Yo tuve la suerte de nacer en el campo. Mi casa era yo podía decir un castillo, porque estaba hecho de piedra. Piedras que habían recolectado del suelo, del piso. Y entonces tuve la suerte de tener unos padres maravillosos como los que tuve. Una familia, éramos 9 hermanos, y me tocó vivir en el campo. Entonces ahí aprendí, y mi padre me enseñó desde chiquito, me enseñaba en conversación, como se habla con un hijo, ¿no? Me enseñó eso de la ecología, me enseñó a querer los árboles, y me enseñó que todo había que construirlo con respeto, ¿no es cierto? Y entonces yo es como que me colgaba del pantalón de mi padre y siempre preguntándole cosas. Y ahí fue mi contagio con la naturaleza, por haberme podido criar en el campo y andar descalzo. Cuando papá trabajaba retirado de casa, mamá me daba el desayuno para que le lleve donde estaba trabajando, y yo me iba. Llegaba a donde estaba él y le decía, le llevaba ese desayuno, nos sentábamos en el suelo y decía: papá, pasando el ceibo grande yo sentí un perfume lindo. Ah, dice, esa es la pitanga que floreció. Ah, qué lindo. Y después iba y me llenaba los pulmones de aire, de perfume. Y después en otra oportunidad le preguntaba: papá, pasé al lado del alambrado cuando pasé y había un perfume lindo, ¿qué es? Ah, ahí había una murta florecida. Y así fui aprendiendo con el perfume. Y yo digo que eso a mí me perfumó el alma. Tengo un sello, ese sello me lo dejó la vida. Gracias a los sentidos que tenemos, ¿no es cierto? El olfato, la vista, todo. Y aprovecharlo en esa forma, ¿no? Y entonces me crié ahí, me desarrollé ahí, y fui a una escuela primaria, la escuela número 23, que me quedaba, tenía que pasar 3 arroyitos para llegar a la escuela. Así que íbamos con los vecinos, algunos vecinos que había, nos juntábamos y llegábamos a la escuela. Eso fue mi niñez, muy linda, muy rica, y aprendí eso de querer a la naturaleza.
Y entonces a mí se me ocurrió, de hace mucho tiempo, que la naturaleza es redonda, es una esfera. Porque la naturaleza no se equivoca, es perfecta. Entonces es una esfera. Y entonces esa esfera es la casa nuestra. Es nuestra casa. Y no tenemos otro lugar donde vivir. Por más que se pongan a investigar si pueden llegar a Marte, si qué hay en la Luna, todo está muy lindo la investigación. Pero nosotros vivimos acá y no estamos cuidando el agua, no estamos cuidando los espacios verdes. Los espacios verdes que me decía el arquitecto Cito, que la Federación va a estar rodeado de espacios verdes, no lo tapemos con cemento, porque vienen los otros después de nosotros y tienen que disfrutar de esto. El Aromito, yo digo que se salvó de que haya un gran hotel acá porque yo tuve las ganas de recrear lo que habíamos perdido. Hablé con la municipalidad, con el intendente, ningún problema, encantado de la vida, Juan Francisco Aipuro. Y bueno, después te voy a contar cómo arrancó esto, ¿no? Sí, justamente esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo nace esto del Aromito? Usted ya me había contado en otra ocasión que era como un lugar donde había piedras, un lugar que claro, era como... Acá, yo no vivía acá, porque después yo compré porque a mí me tocó vivir en un primer piso. Y además no es un pájaro que lo pueden encerrar. Yo salté de la jaula y me construí esto, casi a pulmón. Me costó muchos años. Entonces, le pedí permiso al intendente, Juan Francisco Aipuro, en aquella época, me dice, sí, ¿qué lugar querés? El que la municipalidad me asigne. Yo quiero plantar árboles. ¿Qué querés hacer? Reforestar lo que hemos perdido. Entonces yo digo que lo que yo tengo es un desafío, lo que tuve fue un desafío, y tal vez no me salga la palabra, pero un desquite. Eso, un desquite con lo que me pasó. Te conté cómo fue mi niñez y cómo me crié y dónde me crié. Y resulta que un buen día vienen topadoras amarillas, con la pala de las topadoras tenían 5 metros. Se llevaban puesto el monte como que si fuese ir cortando lechuga, porque la potencia de esas... Y ahí no se respetaban nada, ¿no es cierto? ¿Vos creés que se hizo estudio de la flora y la fauna? No, para nada. No, para nada, no se hizo estudio. Entonces se pasó todo por encima. Y sin querer nos pasaban por encima nosotros, porque nosotros teníamos todas nuestras pertenencias ahí, nuestros recuerdos. Entonces comencé, bueno, vos me preguntaste por qué comenzó. Bueno, comencé porque acá, entonces me dieron esta plazoleta y me dice, cuando termine la empresa de sacar el ripio, porque acá había un depósito de ripio, vamos a pasar una motoniveladora y vamos a echar un poco de tierra y bueno, y así me dieron. Y ahí comencé, pero yo pienso que fue un desquite, porque lo que nos hicieron de borrarnos todo el paisaje que teníamos una ciudad hermosa, un pueblito, con sus calles enripiadas, bien arbolada, tenía vereda y todo terminaba en la costanera y en el río. Allá arriba sí, y allá abajo corría el río azul, como dijo Aníbal Zampayo, es un cielo azul que viaja, ¿no? Ya no es un río. Pintor de nubes y camino, con olor a mieles ruanas, olor, no. Y todo eso llegó el momento de que bueno, había que darle paso al progreso, y fue así.
Así que para mí fue un desquite. El hecho de haber perdido todo aquello y venir acá y no haber un solo árbol. Si no hay árbol, no hay una sombra. Y si no hay árboles, no hay un pájaro, no hay un bichito de luz, no hay nada. Era soledad, cemento y soledad. Qué linda esa metáfora, cemento y soledad, ¿no? Una cosa tan fría, tan desoladora. Totalmente. Siempre cuando veo las imágenes por ahí de lo que es la historia, de lo que es el pasado más reciente, hace un poquito más de 40 años, es como que había una federación de posguerra. ¿Siente eso usted también así, que fue una federación de posguerra? Sí, sí. Me decía un amigo, un íntimo amigo, que era profesor de filosofía, pero más que eso era filósofo. Me decía, porque él también amaba todo lo nuestro, porque era federaense. Claro. Él se fue a Santa Fe, estudió allá y se casó y se quedó allá. Pero los veranos venía a pasarla acá. Y me decía, cuando ellos vinieron por primera vez, que ya yo estaba viviendo arriba de la tienda en el primer piso. Me acuerdo cuando nos encontramos, nos abrazamos y me dice, mirá, ¿a dónde llegamos? Me dice. Bueno, así que salíamos con él, andábamos juntos, qué sé yo, y un día le dice, ¿qué te parece, Roberto? Mirá, me dice, ustedes cambiaron la manera de ser, le quitaron la identidad totalmente. Nos quitaron los vecinos. Yo a lo mejor vivía, por decirte, a una cuadra de mi padre. Bueno, mi padre fue a vivir a 20 cuadras, una posición. Y me dice, ustedes, los federaenses, están viviendo para adentro. Todos se encerraron hacia adentro. ¿Qué razón tenía este filósofo amigo? Porque ¿a qué ibas a salir afuera? Si llovía había barro, zanja y agua. Y la mayoría de las calles no se podían transitar porque estaban cortadas por la construcción. No por nada, por la construcción. Y entonces la gente inmediatamente se metía adentro. Adentro tenía paz y no tenía suciedad, barro, cascote, polvo, ¿no? Entonces me decía, los federaenses se pusieron a vivir para adentro. Y a mí me cayó bien, pero me cayó mal. Yo dije, pero ¿por qué nos han cambiado todo? Tenemos que pagar con nuestro sacrificio. Y entonces
la respuesta a todo eso es esta reserva forestal que algún día se me ocurrió hacerla y es la respuesta a ese enojo, a ese manso enojo, ¿no? Con todo. Me acuerdo cuando creció el lago, porque el lago venía creciendo bastante rápido y nosotros teníamos que venir disparando de allá. Acá abajo en la Costanera, en Playa Grande, ¿no? Playa Grande, Está. sí, sí, sí. Cuando creció el lago y llegó ahí, había una balsa de madera, de ramas, porque al monte lo amontonaban y lo quemaban. Después el agua viene limpiando y trayendo todo lo que sobra, y lo traía a la costa. Y había animales muertos, llenos de hormigas, las hormiguitas coloradas, no podías pisar porque se te subían. Troncos de palmera, por decirte, de todo había, pero era casi 50 metros de... No podíamos, después de haber tenido el cielo azul que viaja, teníamos una balsa de mugre en la costa, y no duró un día eso. Imagínate que eso tiene que ir consumiendo, la municipalidad fue sacando. Creo que hubo 2 años que no te podías arrimar mucho tiempo. Fue muy largo, no digo 2 años por decirte. Yo sé que era, además el agua negra, ¿no? Porque creció y trajo todo el hollín del carbón, de las quemas. Vos pensás que teníamos, el lago tiene entre 76 y 80 mil hectáreas, y eso era monte, eso era selva, en galería. Y cuánta vida, cuánto oxígeno, cuánta vegetación. Y no, lo que yo más siento es no saber todas las especies que estaban ahí adentro. Porque este árbol, el camboatá, por ejemplo, después algún día te voy a contar la historia, se salvó de desaparecer para siempre porque un empleado de Omar García, Juan de Dios Benítez, tenía una casita dentro de la quinta de Omar, y de las isletas encontró unos arbolitos que le gustaron y la trajo y los plantó frente a la casa. Esa casa no se inundó. Un día le digo a papá le digo, esos 2 árboles que están frente a la casa de Juan Benítez, ¿qué son? Son los camboatá, me dice. ¿Y cómo están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿De dónde son? Dice, Juan Benítez lo sacó de la isleta y lo trajo y lo puso en su casa. Y empezaron a fructificar, y es el alimento de las tijeretas, de las calandrias, de los zorzales, de los picabuey. Todos se alimentan acá. Ustedes van a ver, está lleno de tijeretas continuamente. Y entonces estos comenzaron a sembrarla. Y esta siembra llegó hasta Chavillú, por ejemplo. Hasta ahí hay camboatá. Mira. Otra de las preguntas también que tengo para hacerle, más o menos, ¿cuántos árboles hay acá plantados? Árboles no sé, porque se van agregando solo, por ejemplo, ahí hay un roble y salió un libustro que hay que sacarlo, y bueno, cosas así. Pero tiene que haber arriba de 500. Muchos. Porque yo tengo más o menos, acá camboatá son 5, y los ibirapitá son 7, y los molle beber son 4, y así. Los palos de víbora son 3, así, y los jacarandá son 5, 4. Y entonces no es uno, y las especies que tengo plantadas son 192 variedades. 192 192. Montón, muchos árboles. 192 en el momento. Y tengo, por ejemplo, claveles del aire, 8 variedades de claveles del aire. Estos están arriba, ¿no? Están contabilizados por el biólogo Carlitos Grassini, pero es como que el predio o la reserva está considerada por los árboles que fuimos consiguiendo de los lugares que nos fueron desmontados, encontrarlos, traerlos de a poco. Me acuerdo cuando empecé, yo creí que a mí me iban a dar este pedacito acá, ¿no? Y comencé por los aguaribay, es lo primero que encontré.
Y cuando acordé llegué acá, pero seguía encontrando árboles, y encontraba árboles que no me acordaba cómo se llamaba, y recurría a mi padre, recurría al ingeniero Omar García. Omar tenía bibliografía, me ayudaban mucho. Y también tengo muchas tunas, más de 20, y enredaderas hay, yo creo que debe haber 5 variedades de enredaderas. Eso no están dentro de las 192 variedades. Claro. ¿Y cuál es la historia que usted recuerde, que es la más rara que nos puede contar? Ese árbol que más le costó. Vos sabés que está linda tu pregunta, porque no sé si la que más me costó, pero yo buscaba todos los árboles que conocí y los que no conocía. Y los que no conocía recurría al biólogo, y recurría a mi padre, y recurría a Omar García, ¿no? Porque yo conocía el monte. Y una vez fuimos a la cascadita de Drí, que es en el Yuquerí. Sí, conozco. Ahí está, un hermoso lugar. Y encuentro un árbol. Y dice, pero qué cosa linda este árbol. Había mucha gente, el arroyo era un arroyo frío, es un arroyo frío. Y digo yo, la hoja acorazonada con una punta bastante fuerte, y así que acaricié la hoja, acaricié el tronco, y le pregunté quién era, porque hacía 16 años que buscaba árboles y nunca lo había visto. Y yo le digo, ¿quién sos? Digo, yo te conozco, pero no sé quién sos. Así que entre mi silencio y el silencio del árbol quedó ahí. Entonces tomamos mate con mi familia, pasamos la tarde, y cuando me voy le digo, yo voy a volver, ¿no? Entonces esperé marzo, eso era verano, esperé marzo, nos fuimos de vuelta. Y no pude encontrar ninguna plantita. Tampoco lo pude ver en flor, porque esto florece en agosto y da una fruta. Y esa fruta es la que tiene la semilla y se planta. Y entonces traigo una rama y la consulto. Y me dice, es una mirtácea. Esto es una de la familia del guayabo. Y es el arrayán negro o mato. Son los dos nombres comunes. Después el nombre científico lo tengo plasmado en el cartel allá. Y entonces, eso fue marzo. Y yo me dije ahí, yo voy a volver. Y un día me vamos con mi hija y con una amiguita, nos vamos a pasar la tarde. Fue hermoso eso. Las gurisas jugaban, y tengo la foto de cuando jugaban y se bañaban y qué sé yo, y yo me fui al árbol, que era un árbol así, estaba en la barranca, y se asomaba así sobre el arroyo con el mate. Me pegué una buena mateada arriba del árbol, y entonces le volví a decir, yo voy a volver porque vos tenés que darme un hijo. Y yo digo, y entonces entendí una cosa de mi vida, lo que es la persistencia, la tenacidad de seguir algo, a ver si lo podés lograr, y se consigue. Porque la hormiga consigue llevar un palito que es más grande que ella hasta la cueva. ¿Y por qué yo tengo otras posibilidades mayores que una hormiga? No podía. Y vos sabés que, bueno, estaban las gurisas jugando allá en el agua, y yo termino la mateada y voy bajando. Cuando bajo, hago así y me encuentro la plantita ahí. Mirá. Así. No podés creer. Había nacido de una raíz de ese árbol. La barranca se quebraba así, entonces las raíces aparecían, ahí brotó. Cuando lo vi, se me aflojaron las piernas, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo voy a hacer para conseguir un hijo de esta planta? Era imposible. Aparte, ¿sabes qué pasa, flaquito? ¿A quién le iba a preguntar de la flora del monte?
a mi padre, pero no había nada para ir a buscar. Entonces fui a buscar la pala, la saqué, la puse en una maceta, la puse acá y le digo a mi hija, bueno, sacar una foto que conseguí la plantita. Así que esa plantita me costó 16 años para conseguirla. 16 años. 16 años. Me acuerdo perfectamente porque eso lo repetí tantas veces. 16 años. Tanto había pasado que yo no me acordaba qué planta era. Y nosotros la teníamos en el monte. Claro. Así que esa es una de las historias lindas que tiene el aromito. Quiero agregar algo, porque cada árbol tiene una historia, como la del camboatá y como la de los palos de víbora, por ejemplo, los aguaribay donde los conseguí, y tengo cosas que conseguí. Mira, vos no te imaginás cuántos miles de kilómetros tengo que haber hecho en 42 años para recrear toda la flora autóctona, ¿no? La verdad que sí. Estamos en la última etapa de la entrevista. Como lo dijimos al principio, la ciudad gris, la ciudad verde, las reflexiones que Ademar tiene para presentarnos y mostrarnos a nosotros. Él en una parte de la entrevista decía que el aromito es un desquite a la historia, o a todo lo que nos quitó la historia y el progreso. Vamos a seguir escuchándolo en esta última parte de la entrevista del día de hoy. Uno mira esto y ve un espacio muy lindo, ¿no? Un espacio donde seguramente habita otra cosa más que los árboles, habita mucho amor, sí. Hay mucha historia, sí. Y hay todo un peso acá de lo que significa también ese desarraigo y ese proyecto de volver a tener un espacio verde y un espacio común para los federaenses. Ahora también yendo a otro punto, me gustaría preguntarle, hablando de esto, ¿no? De desarraigo, ¿qué significa la ciudad para usted? No el viejo pueblo, sino la nueva federación. La ciudad. Mira, en principio era árida, estábamos viviendo en un despojo que nos había pasado, entonces uno lo está mirando con otros ojos. Pero el arquitectocito, yo no me olvidaba de eso, me dijo, ustedes van a tener la ciudad del futuro, una ciudad abierta. Esto va a tener aire siempre, oxígeno siempre, porque está rodeada por un lago. Y la ciudad entre todos los federaenses la fuimos haciendo.
inventamos hacerla limpita. Ujú, Porque qué ciudad más linda, más limpita. Y esto no nació ahora, ¿eh? ujú, Nació allá cuando... yo creo que, ¿sabés qué pasó? La gente sufrió mucho el desarraigo. Y le quitaron su casita prolija y vino acá. Y no tenía un jardincito. claro. Y adelante tenía una zanja. Ujú, Algunos no. Y entonces cuando vos te sentís embarrado, es decir, qué ganas de bañarte que te da, ¿no? ujú, Y eso es lo que nos pasó a los federaenses. Llegamos a la limpieza tal, vos no vas a ver un papelito acá, ujú, porque yo automáticamente lo caso y lo pongo en el bolsillo para tirarlo en la basura. ujú, Pero las calles están limpitas. Una vuelta me acuerdo, el Consejo Deliberante hizo no me acuerdo los años, hizo una invitación a recorrer la ciudad un sábado de tarde y limpiarla y juntar las cosas. Y te imaginas lo primero que hice, yo le pegué una limpiadita a todo y vino Carlito Checo, que era el intendente, le tocaba, y un concejal, no me acuerdo quién era. Y me dice, venimos a juntar, y qué sé yo. Sí, le digo, Carlito, más vale descansen un ratito, conversamos, yo ya junté todo. ujú. Y todos los concejales salieron a la calle a juntar papelitos. Mira. ¿Te imaginas que habrán salido con sus... Porque acá vinieron 2 personas. Ujú, Habrán salido con sus hijos, con su suegra, con qué sé yo. Y eso se contagia, la limpieza se contagia. Vos fíjate cuando empiezan a tirar basura en un lugar. sí. Ah, acá está el basural. Todo el mundo tira la basura. Ujú, ¿No es cierto? Entonces Federación nos pasó esto. ujú. Y vos me preguntaste algo que no te contesté. Que Esto, ¿no? Del desarraigo, lo que significa el sentir ese desarraigo en el nuevo pueblo, en la nueva ciudad. yo creo que el desarraigo para mí ya pasó. Ujú, Tuvimos la suerte de que todo se fue haciendo. La ciudad es una ciudad limpia, ujú, todo ordenado y cada día fue mejor y mejor. Entonces es como que uno... después vinieron los árboles, ujú, se forestó. Entonces si vinieron los árboles, como hablemos del aromito, vinieron los árboles y volvieron los pájaros. ujú, Entonces volvieron a poblar de trino nuestra ciudad que tenía silencio y viento, ujú. frío y el calor que no se lo aguantaba porque no había una hoja para cobijarse. Claro. Entonces cuando el sol te cae de lleno, Ujú, es implacable, ¿no? ujú, Entonces yo creo que con el transcurrir de los años, no sé cuántos, ujú. para mí fue un antes y un después. Y Federación para mí era ciudad jardín, Ujú, era ciudad del futuro, era ciudad limpia. Todavía no tenemos, qué sé yo, ¿cómo te puedo decir? Gente que moleste, que ensucie, que rompa. Eso está más o menos, me parece que está bien. Sí, sí, sí. Justamente la pregunta que venía a continuación era también esto de qué idea puede dar usted de lo que es una ciudad gris, esa ciudad gris de la llegada, esa ciudad gris del barro, esa ciudad gris de la máquina y también esa ciudad verde del día de hoy, como usted dice, ¿no? La ciudad del futuro, la ciudad limpia, la ciudad ecoambiental, la ciudad con un concepto ambiental profundo. ¿Qué reflexión puede hacer ahí usted? Y yo, ¿qué reflexión te puedo hacer? Yo creo que la ciudad gris la tuvimos, Ujú, pero quedó en el pasado, ujú, ¿verdad? Y el hecho de saber que tenemos un futuro por delante, con una ciudad pujante como es Federación, nosotros que nos queda el hermoso recuerdo de lo que tuvimos en la vieja Federación, lo que vivimos y lo que disfrutamos. ujú, Pero eso no está. Entonces tenemos que venir acá, adaptarnos y nos adaptamos. En mi caso particular, ujú. esto está perfecto.
se volvieron los árboles, volvió todo. Ujú, Volvió la sombra, ujú, el oxígeno y los vientos. Los vientos no hacen más nada ahora. claro. Lo paran los árboles. Porque si hay viento por ejemplo, vos sentís el viento. Ayer estaban todos los chicos, había viento, un viento fuerte, Ujú. pero acá ese estaba porque el monte tiene la particularidad de acallar los ruidos, Ujú, frena los vientos y recoge el silencio. ujú, Entonces, con esas tres cosas, aparece el canto de los pájaros. ujú. Y es como que digo, y aparece la vida también, porque la vida sin el canto, no es vida, ¿no? Quizás para ya entrar como en el, ¿cómo se llama? En un final de la entrevista o en un epílogo de esta entrevista, preguntas que por ahí surgen a raíz de la charla, a raíz de su reflexión. Y está bueno traerlas a colación. ¿Qué pasaría en el después de Adhemar? ¿De quién sería el aromito? ¿Para quién quedaría? ¿En memoria de quién? ¿En las manos de quién? Es algo que no tengo resuelto Ujú, y lamentablemente no lo puedo resolver. ujú, Yo sé que no es fácil, pero no me quiero convertir en víctima, ¿eh? Yo Ujú. pienso que no es fácil conseguir una persona que te trabaje ad honorem ujú, para mantener algo, crearlo y cuidarlo. Entonces buscar tu reposición. A mí mucha gente me viene a decir, no me podés dar trabajo. mm, Sí, pero yo no tengo trabajo acá. No, porque yo quiero aprender y qué sé yo. ujú, Y entonces también le digo, ¿quién te va a pagar? ujú, A mí no me pagan. ujú, Yo soy un jubilado. Y se van ujú, porque no les pagan. claro. Más de una vez me pasó. Gente que les podía enseñar. Bueno, vos me preguntás por el futuro. Sí. Yo tengo unas ganas que se formara una especie de comisión, Claro. amigos del Aromito, Ujú, una reserva forestal única y que eso, para preservar esto, ujú, porque esto no podés mandar a limpiar, ujú, porque entran con la motosierra y el machete, ujú, eso ni que hablar. Tenés que tener conocimiento, pero para tener conocimiento tenés que conocer cada árbol. Hay muchos árboles que hay acá que necesitan riego. ujú, ¿Por qué? Porque eran de la orilla del río. claro. Bueno, y entonces yo pienso, el día que yo no lo pueda cuidar, todavía no encontré el que me siga. Lo tenía Iván, mi hijo, Ujú, pero él no está. Y entonces mis nietos tienen que ir a estudiar y tiene que hacer muchas cosas todavía en la vida. Y es una preocupación constante, ¿eh? ujú, Constante. Yo a veces veo las podas indiscriminadas, ujú, que a mí me duele acá adentro, ujú, que mutilen un árbol. Y entonces en una de esas van a venir y van a decir, che, está todo sucio, eso hay que levantarlo, ¿eh? ujú, Mira que no se ve el lago. Entonces van a mandar una cuadrilla. claro. Es como el dueño de la máquina. Ujú. Te puedo contar una anécdota Sí, sí, claro que sí. cuando desmontaban con las topadoras que yo te digo, cuando desmontaban allá en el campito de mi casa, yo una o dos veces fui a visitar el maquinista. Vos escuchás mi conversación y me gustaría que escuche la conversación del que maneja una topadora. Ujú, Me dice, mire, dice, esto no es nada. Dice, usted sabe, en Córdoba volteamos árboles así de 300 años, dice. Pero vos sabés cómo lo volteamos y lo llevamos, qué sé yo. Esto no es nada, aquello era lindo, mucho más lindo. mm, A él le dieron una máquina para que rompa el monte, la ecología, el verde, todo. ujú, Y lo hace, ujú, porque es su trabajo. claro.
Entonces, ¿qué le vas a hablar a ese señor de canto de pájaro y de perfume Claro. de los árboles, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que me pasa. Claro. No lo tengo resuelto, ¿eh? Hay como una incertidumbre, digamos. Sí, totalmente, Ujú. totalmente. Ahora también hablando usted siempre trae a colación el ex emplazamiento, la vieja ciudad, el viejo pueblo, el antiguo pueblo. El antiguo pueblo. El antiguo pueblo. Me gustaría saber cuál es el paisaje mental que usted tiene guardado de aquel viejo pueblo. Yo tengo solamente el privilegio de ver por video, en las redes sociales, en YouTube, lo que era esa costanera, lo que eran esos árboles, lo que era el caminito que te llevaba hacia la costanera. Pero usted, ¿qué es lo que guardó en su corazón, en sus recuerdos? Mirá, yo lo que guardo en mi corazón de la vieja ciudad, que era una ciudad linda, porque era nuestro pueblo. Ujú. Tenía una playa que se llamaba Los Pinos. Claro. Vos no sabés lo que era eso. Pero teníamos el río, que era un río cristalino. Y teníamos esa costanera que daba toda una vuelta así. Y allá, desde la costanera, vos mirabas, allá abajo estaba el río, ¿verdad? Y recuerdo, ¿sabés qué pasa? En la infancia, Ujú. lo que recuerdo y lamento, las veredas, Ujú. que no las voy a volver a pisar más. Ujú. El patio de mi casita, que tampoco le voy a volver a pisar más. Recuerdo la calle del centro, era de ripio, Ujú. un ripio y la regaban, ¿no? La plaza con una doble hilera de gravileas toda la vuelta. Y era la sombra más linda que tenía Federación. Y por esa plaza, por esa vereda, se daba la vuelta al perro. Ujú. Se salía de misa, iban las chicas, un grupito de chicas, un grupito de muchachos, el novio con su novia, daban toda la vuelta y vuelta y vuelta, qué sé yo hasta qué hora. Era un lugar de encuentro hermoso. La banda de la Federación tenía una banda, Mira. y había un palco donde tocaba la banda. Y entonces yo digo, pues, cuando nos vinimos, lo que a mí me siguió doliendo siempre fue que son cosas que desaparecieron para siempre y no las vamos a volver nunca más. Ujú. Eso para uno es lamentable. Vos vas a encontrarlo, acá era mi casa y están la iglesia de Federación, por ejemplo, que tendría que haber quedado de pie, Claro. que tanto se pidió y se rogó, sin embargo no. La empresa tenía un contrato y es como yo te decía, era topadora. Ujú. Los recuerdos de la vieja Federación para mí son hermosos, para mejor. Tenía 20 y pico de años Claro. y guitarrero, cantor. Ujú. Calcular las guitarreadas y la costa del lago, y la costa del río, perdón. Ujú. No, son recuerdos inmortales. Y eso fue muy difícil para nosotros, el paso a la nueva, ¿no? Claro. Como dijiste vos, de una ciudad o pueblo a una ciudad gris Ujú. de cemento. Claro. Ademar, todo lo que usted nos dijo, lo que nos contó, lo que le está contando a la población, también a la gente que está en otras localidades de la provincia y acá en el país, la verdad que nos conmueve mucho, ¿no? Y sobre todo esta cuestión que ustedes, las generaciones mayores, han sobrepasado, que es volver a reconstruirse, Sí. volver a juntar los pedazos y armarse como persona, sabiendo que hay un lugar donde están los recuerdos y las vivencias al que no pueden volver más. Quizás por este tiempo que nos prestó a nosotros, un ratito de su tiempo, les agradecemos, pero si quiere decir algo más, hablarle quizás a mi generación, a la generación de Javier, a la generación de sus nietos, lo puede hacer y ahí tiene la cámara. Mira, para mí no es fácil dar una opinión así, me gusta, pero es fácil. Yo le diría a ustedes que son jóvenes que cuiden lo que tenemos, nos costó mucho, pero cuídenlo mucho. Y todo espacio verde que haya, cuídenlo porque tiene que ser verde para siempre. Ujú. Porque a los espacios verdes que se le pone cemento, nunca más se lo sacan. Ujú. Y entonces tenemos que cuidar la nueva ciudad que tenemos que cuidarla. Ujú. Yo creo que
y luchar por los espacios verdes. Mirá que se van agotando, se van agotando. Y eso no se repone. Eso es como los años que uno tiene para atrás. Qué lindo que era, pero eso no se repone. Sí. Y el espacio verde, qué lindo que es, pero no se repone. Así que mi reflexión es que cuidemos lo que tenemos, que es muy valioso, muy valioso. Muchas gracias, Ademar. Y gracias a vos por la entrevista, muy interesante. Reflexionar respecto de lo que es el ermito, reflexionar respecto de lo que es Ademar, reflexionar de lo que es este proyecto de vida natural, este proyecto de árboles, que uno puede decir tanto drama por los árboles, pero no es así. Es la vida que se proyecta desde la tierra hacia arriba, hacia el aire. Es esa comunicación que tenemos nosotros los seres humanos con esta otra parte también de la naturaleza. Como dijo Ademar, la naturaleza es redonda, es perfecta, es circular, siempre está en constante autorregulación, siempre se está preservando, siempre se está cuidando. Nosotros también somos parte de todo ese conjunto de ecosistemas, somos también parte del mundo que atravesamos, que vivenciamos y que habitamos. Esta serie con Ademar va a seguir, pero no dejemos nunca de reflexionar. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.